Rima, 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 rima. Ha re da re bu ru. Tachi na ne ra, tachi na ne ra, tachi ba ne cha re ye ra da. No es la realidad la que debe ajustarse a la teoría para producir una imagen de acuerdo con esa teoría, sino que es la teoría la que debe ajustarse a la realidad. Conocí a los Embera Chamí durante una práctica académica de la carrera de antropología en la Universidad Nacional. Tal como fue programada por directivos y profesores, nuestra estadía, nuestro trabajo y nuestras actividades giraron alrededor de la misión, regentada en ese entonces por misioneros del Inmaculado Corazón de María, españoles, y por monjas de la Madre Laura, colombianas. Aún estando de visita, agobiaba constatar el dominio aplastante y férreo de los misioneros sobre toda la vida india. Estas son las primeras palabras de Luis Guillermo Vasco mostradas en el libro Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha india. Este libro es la recopilación de 45 de sus artículos, escritos durante 3 décadas desde 1967, que retratan, como él llama, los conceptos de la vida que explican la realidad indígena, la opresión a la que histórica y estructuralmente han estado sometidos y la lucha que surge a raíz de ello, en 504 páginas, 9 fotografías y 3 gráficos. La obra es publicada únicamente por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, como única edición y sin traducciones en el año 2002. La antropología social es un tema recurrente dentro de las publicaciones del ICANN, pero ¿por qué publicar este libro de un adepto de la antropología militante justo en este momento? Probablemente porque para el 2002 la directora del ICANN era María Victoria Uribe, pionera de la antropología de la inhumanidad en Colombia, quien además ha trabajado sobre temas de guerras étnicas. Diferentes artículos están agrupados según los temas que abordan, como la vida en Verachamí, nacionalidades indígenas y Estado en Colombia, acompañamiento de organización y lucha indígena, y metodologías y rutas de comprensión para la producción del conocimiento antropológico. Así, el objeto de estudio que comparten estos artículos de Vasco son las poblaciones minoritarias en Colombia, especialmente los Embera Chamí, ubicados en las selvas húmedas del Pacífico, en donde Vasco hizo trabajo de campo durante más de 2 décadas. Sin embargo, cabe aclarar que el autor problematiza la categoría de objeto de estudio asignada para referirse a las poblaciones indígenas con las que se trabaja, pues este significa la instrumentalización de las comunidades, lo cual va en contravía con sus postulados. En ese sentido, la propuesta del autor consiste, en sus palabras, en creerle al mito y trabajar con los individuos para desentrañar sus realidades, resaltando no solo la alteridad cultural, sino la desigualdad social, producto de las lógicas históricas de la nación. La importancia otorgada al sistema de símbolos de los nativos en el trabajo de Vasco es evidente a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, en la página 87 él escribe: Así, tanto el maíz como los chocó y el jaibaná hacen parte a un mismo tiempo de la naturaleza y la humanidad. Y como consecuencia, si siguen la tradición, los Embera Chamí comparten esta esencia dual siendo naturaleza, pero naturaleza humana, naturaleza embera, hombres del maíz. En consonancia con su modo de trabajo, a pesar de ser parte de los solidarios y ejercer la antropología militante, Vasco sí plantea una metodología, pues según Caviedes, él consideraba que la investigación era una base importante del trabajo organizativo. Entonces, descentralizando la concepción tradicional de la antropología, Vasco propuso la aproximación etnográfica global de Lewis Morgan, que en la página 334 explica cómo describir una sociedad como totalidad y además enmarcada dentro de una dinámica histórica. Esta propuesta metodológica suponía una producción de conocimiento local, lo que implicaba
cumplir con la instancia directa durante prolongados periodos de tiempo e involucrarse en la vida indígena y, asimismo, vincular a los guambianos en el proceso de investigación y producción. Aún así, en el libro, Vasco propone entender estas reflexiones como un camino y nada más, que hay que recorrer y no permanecer en un único punto. Concibe la antropología no como una disciplina canónica, unilineal, sino como una estructura de permanente construcción, en armónica concordancia con los procesos más reales de la vida humana. Ahora bien, para entender el fundamento de estos planteamientos, es importante revisar el panorama en el que se inscribe el pensamiento de Vasco. Además de ser un fiel lector y seguidor de Marx y Morgan, se formó académicamente en medio de una crisis política en la que se empezaba a cuestionar el uso del conocimiento antropológico. Así, Vasco y otros académicos indígenas, campesinos, trabajadores, amas de casa, estudiantes y demás empezaron a ejercer la antropología militante. Pero, ¿de qué se trataba? Pues se trataba de una inclinación política impulsada por la sensibilidad respecto a la realidad del otro, además de un desencantamiento por las lógicas académicas. Por esta razón, el trabajo de Vasco fue mínimamente académico y principalmente de acompañamiento a los movimientos sociales, a través de la movilización y la organización política. Dentro de este marco, Vasco colaboró con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, hasta hacer parte del Grupo de los Solidarios, quienes participaban junto con comunidades y autoridades indígenas en la construcción misma del conocimiento. Esto era importante porque, como Vasco menciona en la página 302, el trabajo comunitario y la construcción de conocimiento no ocurría en momentos diferentes. Los planteamientos de Vasco son la fina tela con la que el empañado visor finalmente fue limpiado para visibilizar los problemas históricos y sociales que permitieron sentar las bases de un pensamiento antropológico basado en la apología de los pueblos indígenas y campesinos de la mano con ellos mismos. Para ello, se debía replantear la noción de investigación y de trabajo de campo, esclareciendo el horizonte entre la contemplación y la actividad política. Vasco lo hizo. Así, en las páginas de este libro se deslegitiman los principios estructuralistas de Lévi-Strauss y se denuncia que las condiciones sociales del mundo, como el neoliberalismo, convierten el discurso del multiculturalismo en una herramienta más de sometimiento y gobernabilidad utilizada por el Estado. Lo que hace curioso que en la contraportada del libro se afirme que el camino de la antropología debe llevarnos a una nación basada en la pluralidad. Contradicciones, incoherencias, verdades, retos y obstáculos. De ello se compone la construcción de la disciplina, que como Vasco le llama, es un camino hecho al andar. Que el resultado de ese proceso de conocimiento, que esa síntesis se presente de forma escrita con otro lenguaje que no sea un lenguaje especializado.